Además de una importante colección de arte virreinal expuesta en sus salones, el Museo Pedro de Osma tiene mucho más que contar. Hoy les mostraré otros espacios que incluyen la mueblería de sus antiguos moradores, una colección de platería virreinal, su taller de restauración y conservación y mucho más. Bienvenidos al conocimiento, bienvenidos al entretenimiento. Esto es Museos sin Límites. El Museo Pedro de Osma muestra una completa colección privada de arte virreinal, considerada como una de las más importantes del Perú. Fue obtenida por el filántropo Pedro de Osma Gildemeister, heredero de esta casona que presenta un estilo versallesco, diseñada por el arquitecto Santiago Basurco en 1906. Estoy en el antiguo comedor de la casa, donde hoy se exhiben algunos retratos de los miembros de la familia y además una colección de muebles que destaca por su origen oriental. Esa sala es lo que era el antiguo comedor de la casa de la familia Osma. Y aquí hemos reunido todos los retratos familiares de este retrato de Gaspar de Osma, que es el primer Osma que viene al Perú a inicios del siglo XIX como oidor del virreinato. Están los retratos de Pedro de Osma y de su hermana Angélica, así como de su padre. Y luego vamos a ver los demás miembros de la familia, de las diferentes generaciones, etcétera, incluyendo un cuadro firmado por Francisco Lazo de Pardo de Aliaga, ¿no? Que es también parte de la familia. Bueno, en esta sala es la sala donde se encuentra el mobiliario que se exhibe en el museo. Son básicamente piezas de origen oriental, filipinos, japoneses, ¿no? Que venían por el galeón de Manila, que en el otro extremo del Imperio Español, a través del Pacífico, navegaban y iban a Acapulco y al Callao. Entonces son piezas que tienen esa antigua tradición oriental. La técnica de estos muebles consiste en recubrirlos con carey y está engastado con piezas de nácar. Entonces nácar y carey es conocido como muebles enconchados, es el nombre que se les da. Entre los muebles más destacados, sin duda, un gavetero muy bello de 3 cuerpos que perteneció a Felipe Pardo de Aliaga. Y luego hay un gran armario. Eran muebles que se ponían en las zonas sociales de las residencias, ¿no? Para que se viera un poco. Tienen un lado de ostentación, evidentemente, ¿no? Y luego hay los pequeños vargueños, gaveteros pequeños que se usaban en los dormitorios, en los espacios privados para guardar pertenencias, ¿no? Este salón cuenta con un espacio dedicado a una colección de piezas talladas en piedra de Huamanga, propias de los siglos XVIII y XIX, que representa la imaginería religiosa y alegórica, vinculada con el periodo virreinal, pero también de temática independentista. Bueno, la piedra de Huamanga en realidad se trata de un alabastro, el alabastro andino. La cantera viene de Huamanga, de la región de Ayacucho. En esta colección tenemos muchas piezas interesantes, son todas de pequeño formato. Entre ellas está el Arcángel Miguel, una pieza que han conservado su policromía hasta ahora.
otras como el Agar Místico o el Buen Pastor, o inclusive piezas que se representaban en los movimientos independentistas, ¿no? Asociados a este momento de cambio del periodo virreinal a la época republicana. En este mismo ambiente encontramos una pequeña sala orientada a mostrar pinturas sobre reyes españoles, realizadas por pintores peruanos durante el siglo XVIII. En 2019, una obra muy especial de este museo viajó rumbo a España para ser la primera obra peruana expuesta en el Museo del Prado. ¿Quieren saber cuál es? Quédense, que al regreso se los cuento. Esta sala exhibe una importante colección de arte del sur andino, con enfoque en piezas tiahuanaco, incas y virreinales. La sala sur andino se enfoca en evidenciar la continuidad de las manifestaciones culturales del sur andino durante el periodo virreinal y republicano. Esta sala lo que tratamos de encontrar fue cuáles eran los elementos comunes al mundo andino y sobre todo al sur andino. Cuando hablo del sur andino hablo de Cusco y Puno, básicamente, ¿no? Que es donde se hubieron dos grandes estados muy poderosos en el pasado, que es Tiahuanaco alrededor del lago Titicaca y los incas en el Cusco. Uno de los hilos conductores de la exposición recae en el quero, como soporte y vínculo de iconografía presente en rituales y ceremonias del mundo andino. Además, los queros fueron un arte que mantuvo vigente la cultura inca en pleno virreinato. Lo que tenemos es una colección de queros tiahuanaco, que son básicamente por el tipo de cocción, son piezas negras o piezas rojas. Básicamente se representa a la gran deidad que se encuentra en la Puerta del Sol, con este rostro radiante, es uno de ellos. Luego hay otros que son queros retratos, como el Huaco Retratos Mochica, pero en tiahuanaco. Y otros vasos que tienen unos anillos a medio camino, ¿no? Y donde se representan parte de la fauna y los elementos simbólicos que regían un poco la mente de los tiahuanacos. Se hacen en arcilla, o sea, en cerámica, en madera, en metal y hasta en piedra, ¿no? En la época inca se hacen nuevamente de los mismos materiales. Las que son en metal se llaman aquillas, son de plata o de oro. Y luego, por supuesto, en madera, donde se ve muy claramente el estilo inca, muy geométrico, muy sencillo, digamos, en su apariencia. Y luego ya el periodo virreinal, donde se incorpora la policromía. Y ahí se incorporan historias. Ya en el terreno incaico tenemos una selección de cerámica esencialmente cusqueña. Desde ahí podemos ver los aríbalos, todas las ollas, todas las formas distintas. Una bella colección de pequeñas conopas en piedra, talladas con muchísimo celo y mucho cuidado como una ofrenda, eran elementos rituales, donde se pueden ver básicamente alpacas detalladas allí. Y el otro elemento visual es el tupu, que es esta pieza de metal, generalmente de bronce, de oro o de plata, que se usa para fijar las mantas y las yigyas de las mujeres, ¿no? Tanto en Tiahuanaco como durante el incanato y en el mundo virreinal. Incluso tenemos una foto de una señora del pueblo de Tupe, en la provincia de Yauyos, al sur de Lima, que hasta el día de hoy usan estos tupes. Esta obra se titula El matrimonio de la ñusta y representa dos matrimonios que sucedieron con 40 años de diferencia y en contextos geográficamente alejados, como el Cusco y Madrid. Y nos habla de las alianzas que se establecieron entre la nobleza inca y la orden jesuita.
Este cuadro es sin duda tal vez el cuadro más importante que tiene el museo. Se trata del doble matrimonio de la ñusta Beatriz, ¿no?, hija de Zairi Túpac, hermano de Túpac Amaru I, que es el último inca rebelde de Vilcabamba, que es derrotado por las tropas españolas, liderado por Martín de Loyola, que es en realidad el sobrino nieto de San Ignacio de Loyola. Luego de este éxito militar suyo y de la derrota de los incas de Vilcabamba, el virrey Toledo le otorga en matrimonio a Beatriz. Entonces se crea esta unión de sangre entre la élite inca y la élite jesuita. Ambos tienen una hija que se llama Lorenza, que reside una época en Madrid, luego ella se casa con Juan de Borja. Él mismo es nieto de Francisco de Borja, otro padre fundador del orden jesuita. Francisco de Borja y Juan San Ignacio de Loyola están en el centro del cuadro. Al lado izquierdo se encuentra la ciudad del Cusco con la panaca inca, al lado derecho la boda en Madrid, y al centro, en la parte superior, se va a poder ver el emblema de los jesuitas que cubre el sol de los incas. Su iconografía en realidad es un relato político que habla de una alianza. No una alianza circunstancial, sino que tiene una consecuencia en el futuro. Volver a pensar el Perú, volver a entendernos nosotros mismos y entender que nosotros provenimos de un país básicamente mestizo. Temas que a veces se olvidan en el camino y que tanto los incas como los españoles, al margen de toda la tragedia que significó la conquista y la muerte, por cierto, de millones de nativos, quedó algo que es lo que somos hoy día. Esta pintura fue expuesta en el Museo del Prado en España en el marco de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid, en el 2019, en la que Perú participó como país invitado. Fue la primera vez que un cuadro colonial se exhibió en un escenario como ese. Bueno, la estadía en el Prado fue muy interesante porque se dictaron varias conferencias a propósito de las obras del Museo de Osma, del arte virreinal, pero el fruto fue la firma de un convenio entre el Museo del Prado y el Museo Pedro de Osma, que está vigente ahora y que nos sirve para tener unas relaciones muy fluidas entre ambos. Pero además, técnicamente, en los laboratorios de imágenes del Museo del Prado se tomaron fotos del cuadro, fotos infrarrojos, radiográficas, etc. Y se descubrieron muchas sorpresas que tiene el cuadro en términos de ejecución y de elementos que hoy día han desaparecido, ¿no? Otras piezas pictóricas de esta sala también son fruto de una fusión entre la tradición española y la herencia cultural surandino, manteniendo vigente el tema indígena, como la pintura de la genealogía de los incas y el Corpus Christi. La genealogía de los incas, donde se ve desde la pareja fundadora del imperio de Manco Cápac y Maocllo hasta el último inca Atahualpa, representados allí. ¿Qué sucede? Un tema probablemente poco conocido es que los incas mantienen, sus familias y sus descendientes mantienen unos privilegios que son otorgados por la corona española. A estas descendencias eran muchísimos los que accedían a estos favores de la corona española. Entre las múltiples festividades que se daban en Cusco, tal vez la más importante para el mundo indígena era la fiesta del Corpus. Se ve la pompa realmente, y el lujo y el boato, cómo son acompañados de estas andas, y están los descendientes de los incas vestidos como incas. En el cuadro nuestro hay una imagen en el centro del cuadro, muy bien ubicada en términos de composición, donde hay dos personajes vestidos a la usanza inca con el disco de oro, la mascaipacha y todos los emblemas reales. Entonces, de alguna forma también eso mantenía la vigencia de las antiguas panacas de las familias reales incas asociadas a un culto católico.
Esta colección ha sido testigo de diversos eventos sociales en el país. ¿Sabían que obras como esta han sido restauradas y conservadas aquí? Al regreso les cuento cómo. Las culturas del antiguo Perú estuvieron marcadas por el uso del oro y la plata, relacionados al culto del sol y la luna. Durante la colonia, esto cambió y estos diferentes usos los podemos ver en la sala de la platería. La sala de platería del Museo Pedro de Osma reúne importantes piezas de plata virreinal y republicana procedentes de las colecciones formadas por el mismo Pedro de Osma y su familia, además de la colección numismática de monedas y medallas de oro y plata que coleccionó a lo largo de su vida Guillermo Vice de Osma. A ellos se han agregado otras colecciones privadas como la de Vittorio Sariti, Armando Andrade y de dos coleccionistas importantes privados de Lima y del Cusco. La metalurgia en el mundo andino prehispánico alcanzó un gran desarrollo técnico que causó la admiración de los conquistadores y de los primeros cronistas. Sin embargo, el choque cultural que significó la conquista desencadenó una reconversión rápida del oficio de los plateros que formaban pueblos y ayllus enteros dedicados a la platería. Entre las piezas más resaltantes de esta sección están un frontal de plata repujada del siglo XVII que tiene la particularidad de estar firmado por el platero Moya, que tiene en su centro una representación de la Virgen de la Asunción. Luego tenemos una cruz procesional del siglo XVII, labrada, que servía para guiar los cortejos procesionales a lo largo del virreinato. Tenemos también una custodia de plata sobredorada, cusqueña del siglo XVII. El famoso crucifijo de Valvanera es un Cristo de marfil hecho en Filipinas en el siglo XVIII, que fue una de las primeras piezas traídas por la familia de Osma cuando se afincó en el Perú. Tiene como particularidad que el Cristo es una talla hispano-filipina, mientras que la cruz con sus cantoneras y su peana de plata fueron hechas por plateros peruanos. Asimismo destaca un mate con aditamentos de plata y oro que servía para la bebida de la infusión de la hierba mate o hierba del Paraguay, que era una costumbre muy extendida en el virreinato del Perú en el siglo XVIII, y se dice que fue introducida por los religiosos jesuitas. La restauración es el tema principal de esta sala, que nos muestra cómo es este proceso en las obras del museo, cuyo taller es uno de los más importantes del Perú. La importancia de exhibir una sala de restauración de obras de arte en un museo, y especialmente en el caso del Museo Pedro de Osma, es un poco reivindicar, ¿no?, la labor que hace un restaurador, un conservador de obras de arte en un museo. Es decir,
es mostrarle al público una serie de trabajos, ¿no es cierto?, de investigaciones que se realizan sobre las obras de arte para poder ponerlas en valor, ¿no es cierto?, y trabajar en uno de los acápites más importantes del museo, que es el tema de la difusión, ¿no?, de las colecciones. En este espacio podemos encontrar una serie de obras. La primera puede ser el caso de Fernando VI, que es una pintura en la cual se observan unas técnicas tradicionales que antiguamente servían un poco para poder conocer los estratos primarios o primeros de un lienzo. Podemos ver, por ejemplo, una serie de ventanas que se llaman testigos, que, digamos, son un poco la recuperación que hacían los restauradores para poder observar capas subyacentes de un lienzo y poder ver, digamos, lo que había o lo que escondía una pintura, ¿no es cierto? Y definir luego si es que realmente por la importancia se podía recuperar esa imagen, ¿no?, que escondía. El taller de conservación y restauración funciona desde 1981 y trabaja tanto para su propia colección como para otras instituciones culturales. Este taller es considerado uno de los mejores del Perú porque a través del tiempo, a través de los años, han pasado los restauradores y conservadores más importantes del país. Las personas que actualmente trabajan en patrimonio cultural no solamente han estado trabajando aquí, sino también se han formado muchos de ellos. Entonces, de alguna manera es muy significativo, ¿no es cierto?, este espacio como desarrollo profesional también, como formación y también el impacto positivo que ha tenido para la puesta en valor del patrimonio del Perú, ¿no?, el patrimonio cultural del Perú. Lo que sí hemos estado haciendo de hace aproximadamente 1 año y medio atrás es formar convenios, ¿no?, de colaboración con instituciones que nos puedan desarrollar trabajos de características más científicas en cuanto a la recuperación de datos. Hemos recibido objetos de bastante renombre, ¿no es cierto?, en el medio, como es el caso, por ejemplo, del arquero de la muerte de Baltasar Gavilán, que está actualmente en la iglesia San Agustín, y también el Cristo del Descendimiento de Pedro Noguera, ¿no es cierto?, que es de la iglesia de la Soledad. Es importante, significativo para nosotros poder recibir y poder trabajar en base a estos objetos para poder devolverles su estado, ¿no?, que realmente merecen, ¿no? Con la finalidad de seguir rescatando obras emblemáticas de la colección, el Museo Pedro de Osma viene desarrollando el programa Da vida a una obra, para seguir rescatando su patrimonio y volverlo a exhibir. Bueno, el programa Da vida a una obra lo creamos hace un par de años para motivar a las personas e instituciones sobre la importancia de la restauración y la conservación del patrimonio. Y hemos tenido el apoyo hace un par de años para restaurar el cuadro que está a mi espalda, que es el cuadro de la Anunciación. La idea es abrir un poco el espacio y también generar conciencia. No solamente es un tema de apoyo económico, sino también de generar conciencia sobre la importancia que tiene la conservación y la restauración del patrimonio nacional. El Museo Pedro de Osma seguirá poniendo en valor obras de arte virreinal, conectándolas con iconografía del antiguo Perú. Su mensaje principal es valorar todas las etapas de la historia para comprender mejor la identidad mestiza del país. Síganos en nuestras redes y nos vemos en el próximo programa.